Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros el juez nacional Walter Macías, perdón. Eh, Doctor Macías, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por lo que dijo el doctor Terán ayer, un boicot al concurso. ¿De qué boicot se podría estar hablando si es que misiones internacionales, una de ellas encabezadas por Diego García Sayán, un importante jurista internacional que sabe de lo que es manejar independencia judicial, ha marcado todas las irregularidades de este proceso y ha pedido que se vuelva a hoja cero? Buen día. Buen día, Milton. Gracias por la invitación y buen día a la audiencia. Pues bien, empezando con esta temática, no creo que esté bien utilizado esto de boicot, puesto de que hay circunstancias que la ciudadanía, por lógica natural, se está percatando están ocurriendo en este proceso de selección. Además de que, como ya lo manifesté en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, hay circunstancias por las cuales, como somos el órgano jurisdiccional que está siendo renovado, ¿verdad? Por la legitimidad que involucra aquello de los jueces que van a integrar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, no podemos quedarnos callados y también tenemos que hacer eco de una voz que resuene, perdón, en relación a lo que se avisora está ocurriendo, inclusive desde la convocatoria, inclusive las vacantes que se pretenden ocupar, puesto de que existe, yo insisto en esta frase, un fraude al concurso en relación de que no son 7 vacantes, sino 6 vacantes únicamente las que existen en la Corte Nacional, y eso también es grave en relación al concurso que se está llevando a cabo. Vamos viendo cuáles son las observaciones que se hacen, no solamente de parte de la MIO, que es la Misión Internacional de Observación, que hizo todos los apuntes, también el Observatorio de Derechos de Justicia lo anotó, y así, digamos, hasta las federaciones de abogados que han presentado, la de Quito, una acción de protección que justamente mañana será resuelta. ¿Cuáles son todas las irregularidades? Como para que la gente sepa, este no es un problema político, este es un problema de procedimiento. Sí, de lo que se conoce públicamente, y lo hablo porque es público y notorio, se han presentado observaciones en situaciones a las circunstancias de en último momento, sobre la prueba de confianza. Inclusive sobre esto, dentro del Pleno de la Corte Nacional, uno de los magistrados, el doctor Roberto Guzmán, que está involucrado como magistrado actual de la Corte Nacional y como participante del concurso, fue excluido, puesto de que las reglas no estaban claras. Por seguridad jurídica debe, antes de brindarse la prueba de confianza, establecerse cuáles son los parámetros para pasar o no pasar esta prueba. Solamente se habla de la idoneidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el malestar? Y bien llevado al pleno por parte del doctor Guzmán. Él rinde la prueba de confianza. Ojo, que hago mía también las palabras del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte, que genera desconfianza esta prueba, puesto que en primer lugar se habla de que no hay resultados por una falla informática. Luego se llama que voluntariamente quienes quieran rendir nuevamente esa prueba manifiesten su postura de volver a rendirla. ¿Cómo puede ocurrir esto si en una suerte de legitimación de esta prueba lo idóneo hubiese sido de que todos volvieran a rendir la misma? Y resulta que posterior de aquello sí existen resultados de ambas pruebas, tanto de los que no la repitieron como los que dieron en primer lugar. Pero no solo eso, el doctor Roberto Guzmán nos pone en alerta en relación a que cuando ella rinde la prueba obtiene una calificación de 83 puntos y con eso se lo considera no idóneo. Y esto pasa también con un coordinador de la Corte Nacional de Justicia que se le involucra con una calificación de 80 puntos. Pero esto no estaba arreglado, en ningún momento se establecía que tenía que superar un puntaje dentro de esta prueba de confianza. Entonces, esta es una de las irregularidades, más allá de que también, insisto, existe la situación de vacantes, también manifiesta el presidente de la Corte, no existe una cuestión de paridad de género y otras más que avisora también la ciudadanía. Claro, hay dos recursos presentados. Uno por Paulo Caña como parte de la Federación Nacional de Abogados y el otro por Gabriel Terán Naranjo, el postulante que recibió luego de repetir el examen de confianza esta calificación de 80.03 y la definición de no idóneo. Eh, Otras cosas que se apuntan por parte de la observación y por parte de todos quienes han hecho, digamos, el seguimiento a este proceso es la falta de claridad y la justificación en la asignación de puntajes en la fase de méritos que dificulta la supervisión y la validación por parte del público. Aquí se insta a las autoridades del proceso a establecer criterios claros y una justificación sólida en esta etapa. No ha habido eso.
En relación a eso, tenemos claro en primer lugar que las atribuciones del Consejo de la Judicatura son constitucionales y legales en relación a elaborar el instructivo del concurso y a realizar esta faceta, ¿verdad?, de calificar los méritos. Se ha visto dentro de lo que se conoce por los medios de comunicación a través de ustedes y también a través de lo que han manifestado los postulantes que están participando en el concurso, que han existido irregularidades en este sentido, respecto de que hay ciertas circunstancias que ocurren no solamente en la calificación de méritos. Lo que debe llamar la atención es lo que ocurre en la recalificación de los méritos o de todas las pruebas, inclusive por la conformación de los tribunales. ¿A qué voy con esto? No olvidemos que el propio reglamento establece que para recalificar, ¿verdad?, en todas las fases, tanto los méritos como en las pruebas, tanto escritas como las pruebas prácticas, se deben conformar tribunales de calificación y recalificación. Estos deben reunir los mismos requisitos para un magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Pero no se trata únicamente de tener 10 años de libre ejercicio o los requisitos, los tres principales de la Constitución o venir de alguna fuente de la función judicial. No. También se establece que como requisito para ser juez de la Corte Nacional no debes tener ningún impedimento como pensiones de alimentos, no debe tener ningún impedimento tributario del IES y eso no se ha tomado en cuenta o en consideración. Si hiciéramos una fiscalización de aquello, créame que encontraríamos varias circunstancias que deben ser analizadas y eso también vendría menos en relación a lo que se actúa hasta este momento. Son las 8:34. Estamos hablando con el doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, queda esto a criterio solamente del Pleno del Consejo de la Judicatura. O sea, es decir, pasa por la voluntad de ellos. Y ayer decía el presidente, no podemos dar marcha atrás en el concurso. ¿Es posible dar marcha atrás? ¿Depende solamente del Pleno del Consejo de la Judicatura? ¿O hay algo que impida volver a cero? A ver, la normativa legal establece que si existen estas irregularidades insubsanables, en este caso el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que puede hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero hasta este momento lo que se ha escuchado son únicamente, entiendo que pues se presenta como vocero el señor Terán, presidente de la Judicatura, pero creo que hasta este momento no hemos escuchado que se haya ubicado esto en un orden del día, ¿verdad? Del Pleno del Consejo de la Judicatura de los 4 vocales que hasta este momento lo conforman para establecer si en realidad la postura es de los 4, puesto de que siendo un cuerpo colegiado deberían adoptar una decisión y para que la ciudadanía conozca de forma transparente, así como hicimos nosotros en el pleno cuando no logramos abordar una decisión, pero eso escucharon las posturas de cada uno de los jueces. Lo mismo debe ocurrir con los vocales del Consejo de la Judicatura. En un pleno establecer cuáles son las posturas de cada uno y por qué no se podría declarar la nulidad o por qué no se podría subsanar de alguna forma las circunstancias que se han presentado como irregularidades. Usted ya menciona, doctor Macías, la sesión que tuvieron antes de ayer en el Pleno de la Corte Nacional, donde no se pudo tomar una decisión. Esto sonó a traspié del presidente Saquicela y de quienes apoyaban esta moción, y sonó a punto a favor de Wilman Terán. Hay ciertas circunstancias que hay que tomar en consideración y yo lo he manifestado también en otros medios. Hay que considerar una circunstancia. Cuando se convoca la sesión para tomar este punto, yo valoro mucho la actitud del doctor Iván Larco. El doctor Iván Larco pertenece a la Sala Contenciosa Administrativa, conoce esta materia, y él manifiesta antes de la sesión por escrito de que él no puede intervenir en el Pleno de la Corte Nacional porque existe conflicto de intereses. Entonces, él se excusa y no interviene, lo que no ocurre porque es candidato. Porque es candidato, es postulante. Pero hay otros que no, que sí estuvieron. Exactamente, en este caso los magistrados, compañeros y amigos, en este caso Adrián Rojas y el compañero David Cacho, que se intervienen. ¿Qué pasa con aquello? Cuando existen posturas con conflicto de interés, obviamente que van a defender una tesis que no va dotada de imparcialidad, sino que va a ir parcializada porque es obvio que tienen una estimación o una pretensión de querer ser jueces nacionales. Entonces no va a haber esa imparcialidad para poder debatir ese punto. Pero no solamente eso. Recuerdo y tengo presente que existe la resolución 3/2023, si no me recuerdo mal, en la cual se reformó el instructivo de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El artículo 21 manifiesta que un juez que interviene en el Pleno o que tiene que intervenir en una sesión y está en conflicto de intereses, no puede participar, debe excusarse, no debe estar ni siquiera presente en la sesión. Esto lo formula por escrito el doctor Iván Larco. Ajá. Lo formula en una comunicación y es aceptada y es comunicada y es leída en el Pleno. Lo que no hacen en cambio el doctor Hacho y el amigo Adrián Rojas. O sea, no cumplen con lo que establece el instructivo. Y eso sí es grave porque al final del día eso sí influye en las cuestiones de la decisión o el debate álgido y un poco acalorado que toda la ciudadanía pudo evidenciar, que son posturas que estaban defendiendo un proceso que, obvio, insisto, son por pretensiones propias, por esas aspiraciones de llegar a ser juez, pero que en una suerte de ser y parecer
debieron haberse apartado de esa sesión desde el Y punto. uno de ellos que fue descalificado, que estaba en la sala defendiendo su tema de poder reingresar al concurso. Es decir, se convirtió más en una sesión donde los interesados defendían sus posiciones. Exactamente, y se percataron todos, yo entiendo que la ciudadanía, todos estaban expectantes de aquella sesión, esas posiciones volvieron álgida y acalorada, insisto, son mis palabras y en mi terminología, la sesión. Y eso que yo me encontraba telemáticamente y pude apreciar todo lo que ocurría en la sala de sesión del Pleno. Imagínense lo que ocurría allí y se hablaba de violencia de género, lo que nunca existió, Ajá. porque yo vuelvo a ver 10 veces el video de la sesión del Pleno y estuve presente telemáticamente. Y a más de que no se dejaban de dar la palabra entre la compañera Emma, que también le guardo un aprecio a Emma Tapia, y el doctor Iván Saquicela, que es presidente de la Corte, también guarda aprecio porque es presidente de la Corte, no existió nunca un levantamiento de voz o una violencia de género como lo intentó manifestar el compañero David Hacho. O sea, no sé por qué ahí quisieron llevar a ese escenario o quisieron acalorar una discusión que no tenía nada que ver con el punto a tratarse. Solo realizar en la medida de lo que nos compete un exhorto para que el Consejo de la Judicatura tome en cuenta que nosotros como órgano jurisdiccional a ser renovado queremos guardar esta legitimación de los 21 magistrados. ¿Qué ocurre si el día de mañana pasado entran los magistrados nuevos de forma ilegítima? Vamos a resultar ilegítimos todo el pleno, los 21 magistrados, no solamente ellos. Así No, de sencillo. no fue un error haber convocado esta sesión. No, no lo creo porque previo de esto ya existían, ¿verdad? Voces a la interna de la Corte Nacional, ¿verdad? De que manifestábamos que debíamos conversar sobre aquello. Algunos decían que debíamos hacerlo de forma pública, otros solamente de forma reservada, pero estas situaciones deben tratarse de manera formal en el Pleno. E insisto con mi postura y que también la comparte el presidente Sequicela y al final del día, otros 10 magistrados más porque llegamos a 11, el hecho de que no podemos quedarnos callados. Somos el órgano de renovación y somos la más alta corte del país. ¿En qué sentido podemos dejar de decir algo si jurisdiccionalmente nos estamos percatando de que ocurren circunstancias irregulares, insisto, como el hecho de que la renovación parcial es de un tercio de 21, que serían 7, y solamente hay 6 vacantes disponibles en la Corte Nacional y el presidente Terán insiste que va a renovar 7? No, no sé de dónde salen esas matemáticas que aún siguen fallando en el Consejo de la Judicatura. Así leí un tuit suyo que hacía un poco el cálculo matemático de cómo deberían ser. ¿Cómo se para todo esto? Bueno, sin pretender manifestar nada, esperemos que resuelven las acciones constitucionales, por son los derechos que tienen en estos colectivos que manejan o que son parte del sistema de administración de justicia, en este caso los colegios de abogados, las protecciones que tengan de manera propia, en este caso también los participantes como el señor Gabriel Terán. De otra manera, lo único que sería viable, ¿verdad? Y que debería ser una suerte de transparencia para con el país y la ciudadanía, es que el Pleno del Consejo de la Judicatura se convoque y aboque todas estas circunstancias y no solamente salga a dar ruedas de prensa del señor presidente Terán a decir de que esto ocurre o no ocurre, porque en realidad el Pleno tiene que tomar una decisión. Veo que por un lado está el doctor Murillo, Fausto Murillo, diciendo que el concurso es irregular. Por otro lado, el doctor Terán diciendo que el concurso es regular. Pero en medio de todo esto nunca escuchamos las voces del vocal Muñoz ni la vocal Yupanqui. Y eso en un pleno debería decidirse si aboca o no el artículo 53 para declarar nulidad o si hay alguna forma de subsanar algo. Y debería nombrarse el quinto vocal de la judicatura. Exactamente. Eso ya es cuestión de No, Consejo de no Participación Ciudadana. Muñoz, pero ya sabemos en qué lado está también, ¿no? Esas circunstancias son ya Internas, sí. internas en relación a lo que el Consejo de la Judicatura maneja en sus Ahora, mayorías o minorías. y para finalizar, doctor Macías, y usted que es juez, ¿qué confianza se puede tener en que los jueces que tienen esta medida de protección y si es que luego escala a una instancia superior pueden tener la libertad eh, de fallar en justicia? Porque van a fallar a favor o en contra de, al final del día, sus jueces, sus jefes. Hay dos cuestiones que hay que tener en consideración respecto de la reestructuración de la Corte Nacional de Justicia y se dice que no se va a tocar a la sala penal y que las vacantes en primicias, y nombro y cito primicias, Ajá. se cita al señor Terán, el presidente, y dice que se van a renovar 7 vacantes de la Corte Nacional y que no se va a tocar a la sala penal porque está integrada. A ver, hay que dejar en claro que se reestructura la Corte Nacional por cargos de 21 magistrados. Las salas las integramos en el Pleno cuando ocurre una renovación. Es decir, cuando ingresen los nuevos jueces de la Corte Nacional va a haber una sesión en la cual vamos a decir entre los 21 magistrados cómo se van a conformar las salas.
No es que Walter Macías va a quedar en ese periodo de renovación nuevamente en la sala penal. Es una decisión de los 21 magistrados. Puede ser que se cambie la estructura de las salas. Entonces, no hay que tampoco confundir a la ciudadanía que nosotros somos inamovibles en la sala en la que estamos. Cuando lleguen los nuevos jueces y se conformen la posición de 12 votos, como ocurre para cualquier decisión, se puede cambiar la estructura de las salas. Y en ese sentido, no sé cómo van a hacer con las matemáticas, porque no hay 7 vacantes, solamente hay 6. Solamente el concurso, ¿verdad? Se pronuncia o se avisora con unas reformas cuando se hace el alargamiento de periodos o regulación de los periodos de los magistrados que terminaban en el 2024 en primer lugar, y en esa época estaba destituido Walter Macías el 5 de septiembre. Claro. Regresa Walter Macías el 15 de septiembre, ya no hay 7 vacantes, hay 6, pero se está contabilizando como séptima vacante hasta este momento, creería yo, y hago mía mis palabras, el cargo de Walter Macías, que también ha sido cobijado por esa resolución del 5 de septiembre.